Buenos días, compañeros y licenciadas. Somos el grupo número 3. Vamos a dar inicio a la exposición con el tema Mecánica de los fluidos. Nuestro grupo está integrado por Dania Yanet López, Dina Marily Vázquez, María Dolores Lemus, Seili Cedillo, Jesús Ramírez, Olman Danilo Ramos. Y así del mismo orden daremos inicio a la exposición. Mecánica de fluidos es una rama de la física que estudia el movimiento de los fluidos y las fuerzas que lo provocan. Los fluidos se dividen en gases y líquidos. Estos tienen una característica similar y es que son incapaces de resistir esfuerzos cortantes, y esto provoca que no tengan una forma definida. Vamos a analizar los conceptos básicos de la mecánica de los fluidos. Primero vamos a definir qué es la mecánica. La mecánica parte de la física que estudia el movimiento y el equilibrio de los cuerpos, así como la fuerza que lo producen. Esto significa, en términos más sencillos, que la mecánica es aquella que estudia que hace que algo entre en movimiento o qué fuerzas hace que se encuentren en equilibrio. Es decir, estudia por qué algo se mueve o por qué se queda quieto. Esto es la mecánica. Fluidos, sustancia que tiene poca resistencia a no fluir y que además puede ajustarse a diferentes formas. Un ejemplo, si tenemos dos jarras, a una le echamos piedritas, esta significa que no llenará los espacios porque no es un fluido. En cambio, si comparamos la otra donde la llenamos de agua, esta sí se adaptará perfectamente al recipiente porque sí es un fluido. La mecánica de fluidos puede dividirse en dos aspectos importantes. Tenemos lo que es la estática de fluidos. Esta se ocupa del estudio de las leyes y condiciones que rigen el equilibrio de los fluidos en reposo, teniendo en cuenta la acción de las fuerzas a que se encuentran sometidos, o sea que estos fluidos no se mueven. Tenemos lo que es un ejemplo cuando están dentro de cualquier recipiente, cuando depositamos agua, ya sea en un balde, en una olla, ese fluido está ahí estático, no tiene movimiento. O también cuando un vaso con agua en su interior, eso está en reposo. Ya cuando vamos a ver lo que es la dinámica de fluidos, esta es que se ocupa de los fluidos en movimiento, es decir, que están bajo fuerzas que alteran su posición. En tanto que esta dinámica de fluidos estudia las leyes del movimiento de los fluidos, las fuerzas que intervienen en tal movimiento y su interacción en los cuerpos sólidos. Tenemos un ejemplo de esta dinámica de fluidos, son los líquidos y gases que se desplazan. Por ejemplo, el viento, la corriente de un río, cuando echamos bebida gaseosa de una botella a un vaso, cuando encendemos un ventilador, eso tiene un gas en movimiento. También, dada a la complejidad de la materia, la dinámica de fluidos se subdivide por las características físicas del fluido o el tipo de método empleado para resolver dicho problema. Tenemos lo que es un flujo viscoso, o ya sea un flujo real. Estos son características de la dinámica de fluidos. Tenemos lo que es un flujo turbulento. Son las partículas de fluidos que tienen un movimiento tridimensional. Los flujos líquidos y de algunos gases a baja velocidad caen dentro de esta categoría, o sea que cuando todo esto, los líquidos que tienen un movimiento. La dinámica de fluidos computacional utiliza los métodos ya sea numéricos para solucionar lo que son ecuaciones. En nuestro planeta existen dos fluidos muy importantes para nuestra vida, lo que es el agua y el aire. Por eso la dinámica de fluidos se puede dividir en la hidromecánica, que es lo que el fluido, el estudio del agua, o en la aeromecánica, si se trabaja con lo que es el aire.
Bien, continuando, vamos a seguir con lo que son las propiedades. Existen dos tipos de propiedades en los fluidos, que pueden ser primarias y propiedades secundarias. Las propiedades primarias se encuentran presión, densidad, temperatura y energía interna y colores específicos. La presión es la magnitud que relaciona la fuerza con la superficie sobre la cual actúa, es decir, equivale a la fuerza que actúa sobre la superficie. Densidad es una magnitud escalar referida a la cantidad de masa en un determinado volumen de una sustancia o un objeto sólido. Temperatura. Temperatura es la magnitud física que indica la energía interna de un cuerpo, de un objeto o del medio ambiente en general, a medida por la que se determina por un termómetro. Puede ser en grados Celsius, grados Fahrenheit o grados Kelvin, y determina el equilibrio. La energía interna es un sistema o un reflejo de energía que al aumentar la temperatura de un sistema aumenta su energía interna, reflejando el elemento energético. Los colores específicos es la magnitud física que se define como la cantidad de calor por la que tanto el color específico es el cociente entre la capacidad calorífica y el calor es la impresión producida, y el color es la longitud de onda de la radiación luminosa y impresiona nuestro sentido de la vista. Propiedades secundarias. Las propiedades secundarias se caracteriza el comportamiento específico de los fluidos, viscosidad, conductividad térmica, tensión superficial, compresión. ¿Qué es viscosidad? Es la magnitud física que mide la resistencia interna al flujo de un fluido. La resistencia es producto de las fuerzas de interacción de las moléculas que se deslizan unas con otras. Conductividad térmica es una propiedad física de los materiales que miden la capacidad de conducción de calor. En otras palabras, la productividad térmica es también la capacidad de una sustancia para transferir la energía cinética de sus moléculas. Tensión superficial es la superficie de un líquido y que se debe a la atracción entre las moléculas de los líquidos y los líquidos. En alta tensión superficial no se ven atraídos por otros materiales con los que están en contacto. Compresión es la aplicación de fuerzas equilibradas hacia adentro a diferentes puntos de un material o estructura a reducción del tamaño del material o estructura en una o más direcciones. Materia en la naturaleza. La materia se presentan algunas de las tres fases siguientes: sólida, líquida, gaseosa. En la naturaleza, solo algunas sustancias pueden hallarse de modo natural en los tres estados en el agua. El sólido. Un cristalino es aquel que tiene una estructura periódica y ordenada y tiene forma y no cambia por la acción de fuerzas externas. La fase gaseosa, las moléculas están en continuo movimiento. La fase líquida, las partículas ya no están ordenadas. La ligación entre las moléculas se rompe y el agua puede así tomar la forma del recipiente que lo contiene. Ahora bien, vamos a explicar dos conceptos. ¿Qué es materia? La materia es todo lo que ocupa un lugar en el espacio. Por ejemplo, podemos mencionar un automóvil, el árbol, la luna y el agua. ¿Qué es sustancia? Es todo material cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. La materia en la naturaleza son los cuerpos que nos rodean, incluyendo los seres humanos, estamos formados por materia. Las tres fases de la materia: en primer lugar tenemos la fase sólida. Son las partículas sólidas que están congeladas y se adaptan de acuerdo y dependiendo el recipiente que lo ocupa para darle forma. También podemos decir que en el estado sólido los átomos que lo conforman
la materia están fuertemente cohesionados y apenas cambian de forma y de volumen. En la fase 2 tenemos la fase líquida. Las partículas no se encuentran ordenadas. La cohesión entre moléculas es menor a la materia. Es fluida y ocupa un volumen constante. En la fase gaseosa, las moléculas están en continuo movimiento. Es aquí donde el agua está en movimiento y están separadas y no se pueden unir debido al movimiento constante. Las moléculas no están unidas entre sí. En este estado, la materia es muy poca densa y no tiene ni forma ni volumen. Existe una cuarta fase, que es la plasma. En este estado es muy parecido al gas, pero está compuesto por átomos ionizados, donde los electrones circulan libremente. Por ejemplo, calentando el gas se puede obtener un plasma. Continuando con nuestra exposición, ahora hablaremos sobre la hidrostática. Hidrostática. El estudio de los fluidos en reposo se llama hidrostática. Los fluidos en reposo son sustancias en las que no existen fuerzas que alteran su movimiento o posición y están en reposo cuando están dentro de cualquier recipiente que los puede contener. Por ejemplo, un vaso con agua. La hidrostática se refiere al estudio de los fluidos en reposo, o sea que estos no tienen movimiento. Un fluido incluye lo que son los líquidos y los gases. La hidrostática es la parte de la mecánica que estudia el equilibrio de lo que son los líquidos y también los gases. La hidrostática se basa en los dos principios. En el principio de Arquímedes afirma que un cuerpo total o parcialmente sumergido en un fluido en reposo experimenta un empuje vertical hacia arriba, igual al peso del fluido desalojado. Esta fuerza recibe el nombre de empuje hidrostático o de Arquímedes. También se basa en el principio de Pascal. El principio de Pascal es una ley enunciada por el físico y matemático Francis Blaise Pascal. La presión ejercida en cualquier lugar de un fluido encerrado e incomprensible se transmite por igual en todas las direcciones en todo el fluido. Como lo hablaban anteriormente las compañeras, ya nos explicaron que la mecánica es la rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de los cuerpos. La presión de un fluido en reposo es la misma en todas las direcciones. Tenemos algunos ejemplos acerca de lo que es la presión hidrostática. Cuando hablamos de presión hidrostática, nos referimos, por ejemplo, cuando la fuerza o la presión que ejerce un líquido en reposo dentro de un tanque, o la presión que soporta una persona sumergida en el mar. Por ejemplo, si nosotros vamos a bañar, cuando nos metemos al mar, nosotros recibimos una cierta presión del agua. La presión esa que nosotros estamos recibiendo del agua, de ambos lados, de ambas partes, en nuestro cuerpo, esa es la presión hidrostática. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la presión que recibe un cuerpo. Por ejemplo, si metemos un lápiz dentro de un vaso con agua, la presión que está recibiendo ese lápiz o la fuerza que está recibiendo ese lápiz del agua, esa es la presión hidrostática. La presión. La presión es una magnitud escalar y es una característica del punto del fluido en equilibrio que dependerá únicamente de sus coordenadas. La presión la podemos representar con el símbolo de P mayúscula o una P minúscula, ya que es una magnitud escalar dentro de un fluido y es un equilibrio que dependerá de sus coordenadas. También la podemos definir como una unidad de medida de el señor Pascal, en honor a este científico y filósofo francés Blaise Pascal.
cuando nosotros utilizamos estas unidades para medir la presión, ya que algunas de las cuales tienen diferentes especializadas como en la atmósfera de sus equivalencias. Las fuerzas que mantienen en equilibrio a dicha porción de los fluidos son las siguientes. Número 1. El peso, que es igual al producto de la densidad del fluido por su volumen y por su gravedad. Número 2. Por la fuerza que ejerce el fluido sobre su cara inferior. Y número 3. La fuerza que ejerce el fluido sobre su cara superior. Para explicar este tipo de presión, nosotros utilizamos el instrumento que se llama barómetro. Baros, presión, metrón. Hay varios barómetros de mercurio y anareudos. Otros dispositivos también se miden la presión de los fluidos que se llaman manómetros y que hoy en día hay de diferentes tipos, de tubos abiertos y de tubos cerrados. La presión, cuando hablamos de presión, también la podemos definir como una fuerza de las áreas. Es la fuerza que se aplica de forma normal o uniformemente distribuida sobre una superficie o magnitud, ya que se obtienen las diferentes fuerzas aplicadas sobre el área que corresponde, ya que se hace una medición de proyección de las fuerzas de las direcciones perpendiculares por unidades y por superficies, y de esta manera nos sirven para caracterizar cómo está una determinada fuerza. Ahora les voy a explicar una experiencia del señor Torricelli. Este señor, para medir la presión atmosférica, empleó un tubo largo cerrado por uno de sus extremos. Él llenó de mercurio y le dio la vuelta sobre una vasija de mercurio. El mercurio estaba a la altura de 76 metros a nivel del mar. Dado de este extremo cerrado del tubo, se encuentra un vacío, y sabiendo la densidad del mercurio, que era de 13.55 kilómetros, el valor de la presión de la atmósfera. De esta manera fue como se dio la primera experiencia de este señor, que la fuerza era la presión que se ejerce en los fluidos en una base de recipientes que pueden ser mayor o menores que el peso de un líquido que contienen los recipientes al estar en esencia de la paradoja hidrostática. Como lo hemos demostrado anteriormente, la estática de los fluidos es la presión solamente que depende de las profundidades de la superficie de los líquidos, que están independientes y que lo contiene. Bueno, eso es con respecto a los fluidos. Ahora, como una conclusión de todo lo que se ha hablado en esta exposición, nosotros como grupo, lo que pudimos desarrollar en esta actividad fue que hemos conocido las definiciones de la presión absoluta y de las presiones en flujos. De igual manera hemos conocido el principio de Pascal, en cual afirma, ¿verdad?, que cuando ocurre un cambio de presión en cualquier punto de un flujo incomprensible, ocurren cambios en las presiones en todos los puntos del fluido. También una fuerza de flotación, que ya sabemos que una fuerza de flotación sobre todo objeto es un inmenso fluido, al igual que los fluidos desplazados. Y para estudiar estos movimientos es donde este señor Pascal utilizó las cantidades relacionadas de velocidad
de área y de flujo, que se incluyen a través de una tubería, y la ecuación de Bernoulli, que se relacionan las presiones de la altura y la velocidad de un fluido ideal que fluye a través de un recipiente de las tuberías. También hemos ganado muchas experiencias como en este trabajo, como equipo, desarrollando muchas actividades en forma colaborativa. De esta manera nos hemos distribuido estos contenidos. Esperamos que sean de mucha importancia para cada uno de ustedes. De antemano nosotros como equipo les agradecemos por escucharnos en estos videos y espero que les haya gustado. Muchísimas gracias. Gracias.